Hemos finalizado la Semana Santa con saldo lamentable. Solo hasta el día sábado se contabilizaban 147 homicidios, según las declaraciones del mismo director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Y en el último mes, en el mes de marzo, un promedio diario de 22 asesinatos. Ante esta situación, el presidente ha hablado de medidas excepcionales que de hecho serían apoyadas por todos los sectores que integran el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este fin de semana circuló un video en el que supuestos líderes de pandillas plantean un cese a la violencia, pero a cambio de que no se implementen las medidas planteadas por el Ejecutivo. Aunque las autoridades policiales aseguraron que no se tiene certeza de que este video sea real, descartan que se evalúe siquiera la posibilidad de alguna negociación o de algún tipo de diálogo con estructuras criminales. Para abordar este tema, esta mañana nos acompañan Juan Ramón Medrano, excomandante guerrillero del ERP y analista político. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Buenos días. Gracias, buenos días. Y bueno, también está con nosotros Astor Escalante, ex fiscal general, abogado creyente de la ANEP en casos de secuestro y también analista político. Qué gusto contar con su presencia. Buenos días. Buenos días, Elia. Un gusto compartir el podio con Juan Ramón y a la orden para tus preguntas. Bueno, iniciamos hablando de un tema que nos preocupa a todos los salvadoreños, pues no se tienen del todo claras cuáles van a ser estas medidas excepcionales de las cuales ha hablado el Ejecutivo. De hecho, inicialmente se había hablado hasta de un estado de excepción, posteriormente se cambió y dijeron que no, que en realidad se trata de medidas excepcionales. Sin embargo, la posibilidad de que se implementen acciones para controlar la situación de violencia ha generado todo tipo de reacciones. ¿Cuál es su lectura de la forma en la que se está manejando el tema por parte de las autoridades? Comenzamos con usted, licenciado. Bueno, yo creo que los planes de seguridad, las medidas excepcionales, las estrategias, las acciones, todo lo que un gobierno o un gabinete de seguridad pudiera realizar, ni siquiera deberían de ser muy comunicadas inicialmente. Lo ideal sería que las acciones, estrategias, los planes en materia de seguridad hablaran por sí solos en los momentos de ejecución de esos planes. Se ha venido discutiendo, por supuesto, a nivel público, a partir de un clamor, de un llamado al gobierno de diferentes sectores, de implementar medidas excepcionales. Se ha dicho, ante situaciones excepcionales hay que tener medidas también y acciones excepcionales. Algunos también tergiversan y confunden algunos conceptos. Por ejemplo, cuando se habla de estado de excepción, que no necesariamente creo yo que fue una propuesta específica del gobierno, sino en reuniones, en discusiones, diferentes actores políticos han estado hablando de este tema. Se habla ciertamente de, digamos, sitiar a la delincuencia, y creo que eso es lo que deberíamos hacer como país. A quien tenemos que tener sitiados es a los delincuentes, a quien tenemos que combatir es a los delincuentes, a quien le tenemos que generar medidas excepcionales, medidas duras, rigurosas, para controlarlos, para, digamos, no dejarles mayores movimientos en lo económico, en lo financiero, en lo logístico, en los movimientos propios de ellos, es a los delincuentes, a aquellas personas que han decidido en su vida dañar a otros, incluso a veces sin ninguna necesidad, incluso a veces sin ninguna justificación. ¿Cómo vas a justificar, Célida, o los amigos televidentes van a justificar que venga un delincuente y porque la exnovia o excompañera de vida con la que procreó un niño, 2 niños, decide ya no seguir con él, viene, coge una pistola o un puñal o un corvo y hasta por la espalda de manera cobarde, porque eso no es de hombre? O sea, yo no quiero utilizar conceptos peyorativos para afectar, por ejemplo, a algunas personas que tienen preferencias sexuales propias, ¿verdad? Pero que venga
un, entre comillas, hombre con un puñal, con una pistola, con un arma, y de espalda mate a su excompañera de vida y a su propia cría, a su propio hijo, eso no es de hombre y eso no tiene ninguna justificación. Y ese delincuente merece todo el peso de la ley. Y si en la aplicación de la Constitución y la ley toca que un policía o cualquier ciudadano le dispare o lo mate, lo lesione, lo que sea, en defensa de esa mujer o de la colectividad, pues es válido. Entonces, yo pensaría que ciertamente toda acción, toda medida, desde la Constitución de la República, desde la ley, desde las leyes del país, se pueda aplicar, tiene que aplicarse con dureza en contra de los delincuentes para sobreproteger a la ciudadanía honrada. Ahora, ¿será este el camino correcto, el camino indicado? Porque aquí en este país hemos conocido desde mano dura, mano súper dura, diálogo, tregua, se ha hablado de negociación y bueno, ahora conocemos estas medidas excepcionales que de hecho se cambió un poco el discurso porque inicialmente se habló hasta de un estado de excepción. Bueno, la verdad es que en esto hay, digamos, dos posturas básicamente. Hay un montón de otros intermedios, pero hay dos posturas básicas. Una es que necesitamos una política y un plan integral, ¿verdad?, que hablan no solamente de prevención, sino que también de represión y de reinserción. De hecho, Astor fue viceministro, ¿no?, y conoce el tema. Me imagino que ha de haber discutido varias veces los mismos planes y proyectos y propuestas que hoy se están escuchando. O sea, que el diagnóstico y las propuestas son más o menos similares. Y la otra propuesta es la propuesta, digamos, un poco de desesperación, de que se dé ya un plan concreto de medidas de choque para disminuir la cantidad de homicidios y de extorsiones. Obviamente, en medio de esas dos propuestas tienen que haber ahí muchos grises, pero lo importante de todo esto es, uno, la voluntad de enfrentar la delincuencia. Han habido, sin duda, diferentes momentos y diferentes planes y proyectos. Yo recuerdo, por ejemplo, dos de ellos, uno antiguo, desde que comenzamos, después de los acuerdos de paz, el desarrollo de la democracia actual, que Hugo Barrera, cuando era viceministro, planteó la necesidad de organizar a las comunidades como planes de apoyo a la Policía Nacional Civil. Y la reacción del FMLN fue, no, señores, esto es reeditar a las patrullas civiles y a los grupos paramilitares, etcétera. Y más recientemente, también antes de este momento, se planteó por parte del FMLN la posibilidad de hacer estructuras de nuevo de la población que apoyaran a la Policía Nacional Civil. Bueno, se habló de los municipios seguros, de policía comunitaria, etcétera. Y la reacción también de algunos diputados de Arena fue, no, esos son comités de defensa de la revolución. Eso es un objetivo político partidario. O sea que la desconfianza política no deja que las propuestas que son comunes en los dos grandes partidos sean de alguna manera apoyadas por uno y por otro por esa desconfianza política. Pero bueno, lo que sí no cabe duda es de que hay un alza en la cantidad de homicidios y de extorsiones desde que firmamos los acuerdos de paz. Ese es un punto importante. O sea, si usted se recuerda, empezamos con el gobierno del presidente Cristiani con 4 o 5 muertos diarios, luego fueron aumentando con el presidente Calderón Sol, con Flores, con Saca, con Funes, hasta llegar ahora que tenemos más de 20 muertos diarios. Entonces, esa realidad nos dice una cosa, que ni 20 años o 4 periodos de gobierno de Arena, ni periodo casi y medio de gobierno del FMLN han logrado parar la delincuencia. Entonces se necesita de las voluntades de todos, no solamente de una voluntad de centro, de izquierda o de derecha, sino que de la voluntad nacional. Y ese es el problema que hemos tenido. La polarización política y la desconfianza no nos ha permitido un plan común. Hay que empezar por eso. Necesitamos una voluntad común. Y luego, pues, no hay duda de que la mayoría estamos ya desesperados por la cantidad de muertos y por la actitud cada vez más descarada, digamos, de la delincuencia, de decir que tienen control, de hablar de paro, por ejemplo, de transporte, como pasó el año pasado, o de decirle a la gente cómo tiene que vestirse, cómo tiene que pintarse el pelo a las mujeres,
tienen que apagar las luces para entrar a determinada zona, es decir, que hay una especie de estado de sitio en determinada zona. Entonces uno dice, ante eso, las medidas que ha planteado el gobierno son importantes, la duda es, ¿van a ser suficientes? Esa es la gran duda. Sin duda que necesitan más policías, ya se planteó la necesidad de más policías, eso implica más presupuesto. De nuevo, acuerdo político, de nuevo, voluntad nacional. Pero si hay más policías puede haber un poco de mayor capacidad de contención, porque ahorita no estamos hablando de debilitamiento y de que vamos ya a derrotar el crimen, no, por lo menos de contención, que no sigan aumentando, él tendría que ser el primer objetivo. Entonces, más policías, sí, pero también tenemos la posibilidad de un cambio, digamos, sustantivo, el uso más inteligente pero más decidido del ejército. Sí, todo el mundo ha dicho es que el ejército no está para seguridad pública. Sí, pero de eso sí se ha hablado, sí, que sí habrá más apoyo por parte de elementos del ejército. Lo que pasa es que se ha usado, y aquí yo coincido bastante con algunos diputados que han sido militares, incluso como el caso de Almendaris o el caso del general Vargas, que han dicho, miren, pero es que vayan nada más de acompañante la gente del ejército, no hace mucha diferencia. Si vamos a usar el ejército, usémoslo de manera decidida, que vayamos, tomemos determinada zona y en ese lugar se pueda organizar a la gente porque retomó la confianza de que el ejército y la policía van a tener control. La gente no se mete porque los matan. Pero si usted le va a garantizar que no van a volver a meterse ahí los pandilleros, la gente puede ir participando, pero es un proceso. Pero eso necesita una participación decidida del ejército. ¿Es posible? Esa es la gran pregunta. Y la otra cosa es que los policías son un poco más de 20.000, divididos en 3 turnos, son como 8.000 policías los que están en la práctica en el terreno, y se habla de 50 a 60.000 pandilleros. Entonces hay una gran diferencia. Entonces necesita ejército, policía, participación de la ciudadanía más decidida para que haya realmente esa paridad, por lo menos, al menos a nivel cuantitativo, aunque a nivel cualitativo puede haber una diferencia porque están más capacitados la policía. Y el otro tema importantísimo, por supuesto, que es el tema de los centros penales. Se ha hablado también de la necesidad de medidas especiales en esos centros penales. Se ha hablado de la necesidad no solamente de sacar gente que tiene más de 60 años, enfermedades terminales, que ya cumplió una tercera parte de su condena, pueden ser alrededor de 900, sino que también parece que se ha discutido otro tipo de gente que está ahí capturada, que son alrededor de otros entre 3 y 5 mil, que sí podrían ir haciendo la diferencia, ir desalojando y dejar prácticamente recluidos y aislados a los verdaderos delincuentes, a los vinculados al crimen organizado y a la mara, y sacar a todos los delincuentes comunes hacia otro lado. Eso podría ayudar un poco y, por supuesto, algo que todo el mundo hemos insistido, todos lo hemos dicho desde hace rato, ¿por qué no se puede controlar la comunicación desde los centros penales? ¿Por qué no ponerle medidas estrictas a las telefónicas que no quieren hacerlo? Porque es un negocio, pues ellos están ganando también ahí con la comunicación en los centros penales millones de dólares al mes. Entonces, que le pongan medidas estrictas, concretas, el gobierno tiene la autoridad para hacer eso. Y por supuesto se hablaba además de esas 2 medidas, de otras medidas excepcionales que seguramente vamos a ir desarrollando. Sí, vamos a hablar de eso más adelante, pero me quiero detener en un punto porque ya lo mencionaba usted. Hay ahí un interés económico por parte de las telefonías en este país, pero ¿quién más se beneficia? Porque si solamente fuera ganancia para las telefónicas, no creo yo que eso siguiera ocurriendo. ¿O sí? Sí, pero ahí el tema es tomar la decisión y en qué condiciones tomar esa decisión. En el sistema penitenciario que tiene problemas históricos y estructurales, el problema del hacinamiento penitenciario. O sea, estamos hablando alrededor de 35.000 o 30.000 internos en un sistema penitenciario que tendría capacidad para 8.000, para 10.000, para 12.000 o 15.000 internos, un poco ya apretado, ¿verdad? Como se dice. La infraestructura penitenciaria, es decir, la edificación, las cárceles, cómo se va a hacer la instalación tecnológica y quiénes van a apoyar esa instalación de tecnología para controlar que desde las cárceles no salga comunicación, por lo menos telefónica, porque en principio la única manera de impedir que no haya comunicación desde dentro de las cárceles hacia afuera es que esos internos, esa población, la generalidad, la totalidad de esa gente no tenga ninguna comunicación con familiares, con visitantes, etcétera, que se proscribiera, que se prohibiera absolutamente todo. Que no se puede tampoco. Que legalmente no se puede, o
habría que tomar esa decisión. Habría que tomar, por ejemplo, una decisión, eso lo podrían discutir pronto o tendrían que hacerlo o tomar una definición de inmediato, digamos, es cortar el servicio eléctrico de donde proveen alimentación para cargar celulares, para cargar algunos aparatos tecnológicos que han logrado incorporar al sistema penitenciario. Mira, son 19 centros penitenciarios en todo el país. Lo ideal sería que fueran 5 centros penitenciarios, que se estructuraran, por ejemplo, centros penitenciarios panópticos, es decir, como que fueran edificios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o no sé si cuarto o quinto nivel. Es complejo el tema de los centros penitenciarios, porque además hay centros penales en las ciudades. Es complejo. Y cuando te hablo de este sistema de infraestructura penitenciaria, en un nivel pones a los de mínima seguridad, en el otro nivel a los de mediana, y así puedes ir colocando. Esta idea ya se ha discutido en diferentes momentos históricos del país. Algunos se han opuesto porque dicen, es que el país es muy problemático para los terremotos, que no sé qué. O sea, siempre cuando lanzas una idea se ponen personas que apoyan y personas que se oponen a eso, pero estas cosas, Célida, no se hacen solo hablando, no se hacen solo escribiendo, se hacen con esto, con recursos, con plata. Y en esa perspectiva Juan Ramón dice algo importante, es decir, la visión de conjunto, la visión nacional, la visión de país sobre el problema. Yo le quiero preguntar, y lo voy a preguntar casi con nombre y apellido, y perdón, digamos, por hacerlo de esta manera, las disculpas, pues, yo no sé cuál es la visión que tienen los POMA para abordar el problema de la delincuencia. No sé cuál es la visión que tienen los CRIT para abordar el problema de la delincuencia. Los imán, ¿verdad? Y te podría enlistar una cantidad de apellidos, los Callejas. No sé cuál es la visión que tiene. Sé cuál es la visión que tiene el gobierno. Sé alguna visión desordenada, multiforme que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero ¿por qué te cito algunos apellidos importantes en el quehacer político y económico de nuestro país? Empresarial, muy importante. Sí, empresarial, porque aunque algunos de los apellidos que yo te menciono dicen, a mí no me gusta la política y no queremos hacer política, no queremos ser diputados ni presidentes, ni queremos hacer negocios, pero en el fondo es mentira, porque en el fondo hacen política permanentemente, inciden. Y cuando vienen las campañas políticas, que ya casi estamos en campaña política o permanentemente estamos en campaña política, los políticos a donde recurren a pedir cooperación para sus campañas políticas es a estos empresarios, a estos apellidos que te mencioné y a otros tantos, por supuesto, a pequeños empresarios, a medianos empresarios, pero los que definen la política económica, incluso el quehacer político del país, son estos líderes empresariales que tienen mayor peso en el país. Entonces, yo quisiera preguntarles a ellos cuál es la visión política que tienen, porque a mí me parece sencillo que en una mesa, allá en la Asamblea Legislativa, allá en Capres, allá en la NEP, donde fuera la mesa, o allá en el Comité de Seguridad que se ha conformado, la Comisión Nacional de Seguridad, se colocaran los empresarios en discreto, en silencio, sin cámara, sin micrófono, sin nada. Era, vaya, miren, nosotros empresarios les hemos financiado a ustedes que son diputados, que son alcaldes, que son concejales, que son presidentes, les financiamos su campaña. No venimos abusivamente a decirles, hagan de aquí para allá, sino esta es la plana de la seguridad que nosotros tenemos. Esta es la visión de seguridad que nosotros tenemos para ayudarle al país. ¿Cuál es la visión de ustedes? Ok, conjuntemos y fusionemos. ¿Cuánto se requiere? Venimos hablando de comisiones de seguridad desde diferentes momentos. El presidente hizo un esfuerzo en ese sentido, se conformó una Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social,
arrojó, no sé, 87, 90, no sé cuántas recomendaciones, pero luego topás con algo que se llama plata, recursos. No sé si se requerían más de 700 millones, no recuerdo, para implementar eso. Si querés resolver el problema de las cárceles, necesitas millones para construir buenas y mejores cárceles. A mí me indigna, por ejemplo, que líderes políticos se junten a platicar con capitanes de la criminalidad, o sea, la creminata, los que comandan, los que tienen verdaderos comandos, no comandos políticos, sino que comandos para extorsionar, para matar, para violar, y me indigna que algunos líderes políticos, independientemente de los colores de que sean, se sienten a platicar con ellos cuando ellos mandan a masacrar, digamos, a la población. Eso indigna. Entonces, ¿cómo vas a combatir la delincuencia si estás permitiendo esas conductas, digamos, políticas sucias, mezquinas, acciones políticas de sangre y de terror? Entonces, o nos mojamos todos en esto, o nos unimos todos, o tarde o temprano a la puerta de nuestra casa nos va a llegar más directamente la muerte. La dirigencia empresarial del país, los verdaderos líderes empresariales del país saben de lo que estoy hablando. Y así, por ejemplo, como cuando combatimos el secuestro en el país, que nos tenía de rodillas, en donde creo que se hizo un esfuerzo importante de unión, como dice Juan Ramón, de fusionarnos, los medios de comunicación, el gobierno, la fiscalía, la policía, la empresa privada. Yo voy a decir lo que se hizo, así brevemente. La empresa privada vino y apoyó incluso financieramente a la policía, a la fiscalía, y eso no es pecado decirlo. Se estimularon a fiscales y policías, se crearon unidades élites para combatir el secuestro, se contrataron abogados. Bueno, yo fui uno de los abogados contratados para combatir el secuestro, contratado por la NEP. En aquel momento creo yo que no hubieron, digamos, miopías ideológicas políticas, porque ese es otro uno de los problemas transversales, es que el partido que esté en el gobierno trata de resolver este gran clavo que tiene, que es la delincuencia, y el partido opositor trata de no prestarle el martillo para que resuelva ese. Ese es el problema que históricamente hemos tenido. Cuando se combatió el secuestro, creo que hicimos un primer esfuerzo de superar ese problema ideológico, digamos, pensar en el partido, pensar en el grupo. El partido opositor dice, si le va mal en la seguridad, yo en mi campaña voy a decir que no sirve y que yo soy el mejor. O sea, quitémonos todas esas vendetas, todas esas, digamos, problemas políticos e ideológicos, fusionémonos y vamos a superar estos problemas. Pero volvemos a este punto, ¿hay voluntad realmente de solventar estos problemas que nos afectan a todos como salvadoreños? Usted mencionaba un punto específico, recientemente conocimos este video que circuló también a través de las redes sociales de dirigentes del partido Arena reunidos con líderes de pandillas, y bueno, si eran los que criticaban tanto este diálogo, esta tregua que se había llevado también por parte del FMLN con estructuras delictivas. Y bueno, y vemos ahora lo mismo. Este sentimiento que usted mencionaba me indigna, yo creo que fue algo generalizado, la gente lo comentó mucho también a través de las redes sociales. ¿Será que en realidad hay voluntad ahora de solventar este problema? Dice que ese es uno de los puntos que también ha sido muy discutido, la doble moral o la actitud hipócrita de los diferentes sectores. Empecemos por el sector empresarial del que habló Astor. Efectivamente, ellos no solamente tienen, por un lado, un ejército privado más grande que la misma policía, alrededor de 30.000 agentes privados que han proliferado, por cierto, las agencias de seguridad privada ante la delincuencia, y es un negocio para determinado sector, sino que también además ellos pagan las extorsiones. Todo el mundo sabe que las grandes empresas, las pequeñas, las medianas, todo el mundo paga la extorsión para poder vender sus productos. Al final lo pagamos nosotros. Exactamente, porque le aumentan ellos el precio a los productos. Pero lo que le estoy diciendo es que ellos conscientemente, una cosa es su discurso de que no hay que dialogar con las pandillas y con las maras, pero en la práctica están negociando, porque si no, no hacen su negocio. Ese es un punto. El otro punto es que hubo una tregua que
bueno, tuvo su efecto momentáneo, bajaron los homicidios a la mitad, pero eso fue temporal, no se aprovechó ese momento para desarticular, debilitar, para desmontar las estructuras criminales, no que al final lo que hemos visto es de que, al igual que le pasó... O sea que pudo ser válido si se hubiera aprovechado. Si se hubiera aprovechado, tenía sentido, pero al final se fortalecieron las maras o pandillas. Y ese es el hecho. En Colombia también, en la década de los 90, le pasó al presidente colombiano que despejaron más de 40.000 kilómetros para la guerrilla en Caguán, y al final la guerrilla se fortaleció, siguió moviendo droga, moviendo secuestrados, entrenando a su gente, y al final lanzó una ofensiva o intentó lanzar una ofensiva. O sea, que en lugar de servir para debilitarlos, fortaleció al adversario. ¿Por qué? Porque primero hay que debilitarlos. Si no golpean a las maras o pandillas la policía y el ejército, cualquier negociación no es válida, porque desde una política de fuerza alguien va a negociar para seguirse fortaleciendo, no para debilitarse. Entonces, ¿cuál es la conclusión en esto? De que la tregua sirvió y esa negociación solo sirvió para fortalecerlo, por lo tanto no se puede negociar con ellos mientras estén fuertes. Y el tercer ejemplo es el reciente, el que se está hablando, el video que si no lo sacan a luz no nos hubiéramos dado cuenta, y algunos especulan que es por razones políticas internas de que se están peleando entre ellos en Arena, otros que fueron sectores interesados en afectar a Arena, pero lo cierto es de que el segundo hombre de Arena, en medio de la primera y segunda vuelta electoral del 2014, y el alcalde de Ilopango, dos representativos importantes del partido, fueron directamente a hacer un trato con las maras o pandillas, y con todas las maras o pandillas, ¿verdad? Con las maras Albatrucha y con el barrio 18, tanto los sureños como los revolucionarios. Es decir, que estaban representados los principales grupos ahí delincuenciales. ¿Y cuál fue la negociación? ¿Les parece fulano de tal para que sea ministro? Si ustedes están de acuerdo con nosotros y votan por nosotros y ganamos, van a tener la venia nuestra para que sigan delinquiendo. O sea, había ahí una negociación clarísima, tácita. Y se ha criticado de que en el gobierno de Funes hubo algunos funcionarios que estuvieron negociando una tregua. Sí negociaron, sí le dieron prebenda a los delincuentes, pero no hablaron de prácticamente cogobernar como si estaba planteándose en este video. Una cosa terriblemente negativa y peligrosa. Le están dando beligerancia a los delincuentes y eso los crece. Claro, por lo menos el discurso que tenemos del actual gobierno es cero negociación, vamos a golpear a todo aquel que esté delinquiendo, vamos a hacer que la ley se respete. Ese es el discurso. Vamos a ver en la práctica si ese discurso o esa voluntad se apoya. ¿Por qué? Porque tal y como estaba recordando Astor, en la medida que nos acercamos más a las elecciones, hay menos posibilidad de un acuerdo. ¿Por qué? Porque unos y otros están tratando de usar el tema de seguridad como tema electoral. Y qué bueno que lo usáramos en sentido positivo, que la derecha dijera, sí, está bien, vamos a apoyar con fondos, con leyes, con disposición política, el plan del gobierno para debilitar la delincuencia, y que el gobierno también dijera, vamos a hacer tales y tales medidas para que baje la cantidad de homicidios y extorsiones, y tuviéramos resultados, que bueno, aplaudiríamos las iniciativas de uno y otro lado. Pero si la iniciativa es echarle zancadilla al otro para que se debilite y que llegue lo más mal posible a la hora de las elecciones, eso es antipatriótico, eso es absurdo, y eso es hacerse el harakiri en el país, nos estamos afectando todos. Tengo que hacer una pausa, son las 7 de la mañana, pero para culminar este punto y aprovechando que es abogado, ¿hubo algún delito en esta reunión, en este video que circuló a través de las redes sociales? Me costaría realmente pensar que puede haber en principio un delito, es decir, si la Fiscalía investiga algunos temas concretos, hay pláticas anteriores como se demuestra, porque dice, como les dije anteriormente, dice Neto Mason, o sea, significa que ya se habían reunido. Si se comprueba que realmente hubo un compromiso, si se comprobara, por ejemplo, que esos 300.000 votos o 400.000 votos, no sé, fueron parte de ese compromiso en donde los jefes de las pandillas dicen, mire, esto cuesta dinero prácticamente, o sea, se ve un intercambio. Si hay un análisis en esa perspectiva, podría la Fiscalía concluir que puede existir un delito, pero solo si suma todos esos elementos, indicios y evidencias. Pero independientemente que no lo lograra hacer la Fiscalía, porque no es el tema, lo que es indignante. O sea, es inmoral ver
que una familia salvadoreña, en este caso la familia salvadoreña, vea que los que deben de proteger a esa familia salvadoreña se estén reuniendo con los criminales que masacran a esta familia salvadoreña. Tenemos que hacer una pausa comercial, 7 de la mañana con 1 minuto, pero seguimos conversando del tema cuando regresemos. Astor Escalante y Juan Ramón Medrano me acompañan esta mañana. Estamos hablando de las medidas excepcionales que han sido anunciadas por parte del gobierno, ambos analistas políticos. Y bueno, hablábamos también al iniciar la entrevista de este video que ha circulado, supuestamente de líderes de pandillas, en el que ellos hablan de un posible cese de los hechos delictivos, pero a cambio de que no se implementen estas medidas anunciadas por el gobierno. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, y esto fue lo que nos dijo al respecto. No, nosotros no tenemos por qué parar nada, es decir, nosotros no tenemos por qué girar en torno a lo que un grupo, ya sea criminal o no, diga de forma anónima. Bueno, parece que es muy clara la postura por parte de las autoridades. Se dice primero, no se tiene la veracidad de este video, no se tiene claro que sea real, pero si fuera así, ellos dicen, eso no va a influir en nada de las decisiones que se vayan a tomar. Es que mira, realmente, digamos que el video ya lo autenticó Paolo Luers, según parece, según una nota en un periódico digital, dice Paolo Luers que sí, efectivamente es auténtico. ¿Y cómo sabrá Paolo que pues digamos que fuera auténtico el video, digamos que realmente fueran jefes de pandilla. Ahora, él participó de un proceso de diálogo, negociación, como se le quiera llamar. Sí, fue y puede intermediario, tener, de alguna manera. Y vocero y toda la... Bueno, o sea, el tema, Célida y estimados televidentes, estimados amigos, es que ¿cómo podemos aceptar que voceros delictivos, que criminales le ofrezcan a la población o al gobierno o a quien sea, miren, vamos a suspender por 72 horas la matanza, la matancinga, a cambio de tal cosa? O sea, ¿quiénes son para hacer eso? ¿Qué autoridad tienen? Yo no niego que sean criminales, que maten, y que tengan cierto poder, que lo han construido en grupo, porque ciertamente en forma individual, si cuando los pones en el incluso en el banquillo los acusados, son temerosos. Cuando los delincuentes, cualquier tipo de delincuente, pandillero o no pandillero, escucha que le caen 10, 20, 30 años, temen, ¿verdad? Se sienten mal, se sienten incómodos. Ahí se les va toda la valentía de agarrar una pistola o un corvo y matar a espalda a una mujer con su hijo. O sea, todo ese valor de macho, de hombre, se les acaba en ese momento. No digamos cuando enfrentan la autoridad y la autoridad los elimina en defensa propia o en defensa de la ciudadanía. O sea, ¿por qué va a venir el gobierno? Es decir, vaya pues, como que nos están pidiendo cacao, ¿verdad? Y les vamos a dar ese cacao y vamos a... El gobierno tiene que continuar aplicando la Constitución y las leyes en el país. Me parece importante el esfuerzo que está haciendo el gobierno y otros partidos políticos. El FMLN propuso una ley, por ejemplo, de reinserción de pandilleros, me parece importante. Arena ha hecho lo propio. He visto una integración, estuve en 2 foros que hizo la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Hubieron diputados de Arena, del FMLN, de Gana, del PDC. El PDC también ha hecho una propuesta en esa perspectiva. Ahora lo que tienen que hacer es integrar esas 3, 4, las propuestas que sean, y definir prontamente una ley de reinserción. En esa perspectiva sí cabe decir, tiene sentido que se haga, digamos, ya no un compromiso con sectores delictivos, sino un compromiso con la aplicación de una ley que establezca claramente los requisitos, las obligaciones, las medidas, las sanciones, todo el marco normativo para reinsertar a aquellos pandilleros que quieren dejar la vida loca.
la vida de la cárcel, la vida del cementerio y la vida del hospital, porque los 3 destinos de un pandillero es cárcel, hospital y cementerio. Y puede suceder cualquiera de las cosas allá a los 15, a los 20, a los 25, a los 30 años. La suerte de un pandillero no es una suerte de éxito, no es una suerte, es decir, que vaya a ser un ícono para la niñez, para la juventud. Entonces, yo estoy muy, digamos, tenemos que pensar muy positivo y ver esos esfuerzos que están haciendo los partidos, ojalá que los concluyan, y esa es la respuesta que le deben de dar a la criminalidad. Hay que ser legales hasta con los delincuentes, hay que ser claros y contundentes, pero hay que aplicar la ley y no hay que andar entre bambalinas, allá en Ilopango, en Soyapango, en Apopa, haciendo reuniones oscuras. Gracias a Dios que salió a la luz ese video en donde se ven líderes políticos platicando, negociando prácticamente con la mazorca de la criminalidad en el país. Pero lo que tiene que hacerse es la fuerza contundente del Estado. Yo he platicado con policías, con algunos amigos, y voy a decir públicamente lo que les he dicho, que creo que es el sentir de la ciudadanía. No vayas a esperar que te maten, hombre, si yo te tengo aprecio, policía. Mujer policía, hombre policía, yo te tengo aprecio como ciudadano. No, si ves el delincuente, que el delincuente va a sacar un corvo, un puñal, una piedra, saca la pistola y defendete. Porque tenés derecho a defender. Y si por ese derecho a defenderte matás o lesionás, estás amparado en la Constitución y en la ley. Eso es lo que se tiene que hacer en el país. Ahora, no podemos negar que la corporación policial se ha visto afectada en los últimos meses y que ha habido ataques directos hacia los elementos de la Policía Nacional Civil. Y la respuesta por parte de las autoridades, se ha hablado de un bono que finalmente se dice que son $150 repartidos en 3 cuotas, es decir, en 3 meses, que todavía ni siquiera se tiene la certeza de que esto se vaya a mantener por determinado tiempo, sino que se ha dicho, bueno, es un bono de 150 que se va a repartir en 3 meses. ¿Es válida esta respuesta por parte de las autoridades para los elementos de la corporación policial, teniendo en cuenta que ya se está tomando en consideración un impuesto que estamos pagando todos los que utilizamos algún servicio de telefonía, de cable? No, la verdad es que sí, que efectivamente el impuesto o la recaudación de ese impuesto debería servir exclusivamente para pagarle ese bono a los policías. ¿Y es suficiente este bono? Hay que mencionar que recientemente hubo una protesta por parte de elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Será esto suficiente para callar esas voces al interior de la corporación? Se le debe mejorar las condiciones a la policía. En general. Sí, solo te robo adelante 30 segunditos. Ideal sería que hubiera un fondo de financiamiento de la seguridad en forma integral. Ideal sería que los ciudadanos no tuviéramos ningún reparo en pagar nuestros impuestos y que nuestros impuestos se administraran adecuadamente. En países europeos la gente no tiene problema del 30, 40, 50, 60 o más de sus impuestos, pagarlos, pero sabe que esos impuestos se le devuelven. Al policía hay que mejorarle su salario, sus condiciones de salud, su economía, su entorno familiar y también la seguridad del policía. Eso implica impuestos, eso implica el plan conjunto, eso implica la visión empresarial. Si la visión empresarial tiene desconfianza de cómo el gobierno maneja esos fondos, entonces hay filtros para poder fiscalizar ese tipo de cosas, pero mejoremos las condiciones del policía en forma integral. Sí, efectivamente, no solamente salarios, sino que también las condiciones en que están en los puestos policiales, los vehículos que no les funcionan, las armas que son viejas, hay un montón de condiciones que deben de mejorarse a la gente, a los agentes, a la policía en general. De eso no hay ninguna duda. Y por supuesto que eso implica un presupuesto mucho más alto, que no puede salir nada más de pequeños impuestos, y implica una cosa importante, y hay que decirla, y es de que el gobierno muestre voluntad de combatir la burocracia, de combatir la corrupción y además de transparencia, de realmente darnos cuenta de cómo se está invirtiendo el dinero. Creo que eso le falta todavía al gobierno, demostrar cómo se invierten
los fondos en general y en particular un fondo, como decía Astor, para seguridad pública o ciudadana. Ahora, hace poco Astor acaba de decir, gracias a Dios, sobre que se dio a conocer el video de las pláticas. Yo diría, gracias a Dios que la remontada de la que habló Arena, que era todo apunta al acuerdo con las pandillas, de esos 300, 400 mil votos, no le permitió ganar, porque hoy tendríamos que un narcoestado, no un estado fallido, sino que un narcoestado, un estado donde los delincuentes estarían en contubernio con las autoridades de seguridad pública y haciendo su agosto. Entonces, lo que quiero decir es de que no se puede negociar con los maras o pandillas, pero por supuesto que sí se les puede tender un puente de plata a aquellos jóvenes que se quieren salir, que saben que se mueren a temprana edad y que ya no quieren seguir delinquiendo y quieren que su familia no esté amenazada por sus mismos compañeros de las maras y que se van a salir, pero ellos requieren de seguridad, trabajo, capacitación, educación, es decir, condiciones para que ellos sientan de que vale la pena el esfuerzo de arriesgarse, de salirse de la mara o pandilla, porque ahí tienen dinero fácil, pero también la muerte fácil. Si se salen, que ellos consideren que van a tener la posibilidad de mejorar su vida y la de su familiar. Eso es una cosa. La otra cosa importante es que a la par de eso, por supuesto que tiene que funcionar esta unidad élite de la que está hablando la policía. En Honduras, recientemente vimos un reportaje de que están cortándoles el flujo de fondos, ¿verdad? Sí. Y se dieron cuenta de que tenían grandes mansiones, vehículos carísimos y dinero ahorrado, y además vínculos ya con el crimen organizado. Entonces, ese es otro elemento que tienen que implementar la policía, cortarles el flujo de dinero y, bueno, la verdad es que necesitamos no combatir a los 60.000 pandilleros, lo que necesita la policía y la inteligencia del Estado es capturar y combatir a 2, 3.000 que son la cabeza y los dirigentes intermedios. Y eso sí lo pueden hacer con esta unidad especial. Yo recuerdo que hasta nombre tenía la unidad de Honduras, los Tigres, que habían sido capacitados por un ex Boina Verde. Pues aquí parece que están de alguna manera implementando ese mismo plan de una fuerza especial, una fuerza de tarea para golpear las estructuras especializadas, y ellos tienen la información y si tienen voluntad y tienen el apoyo nacional, y que no se diga, ya ven, mataron ahí a una pobre señora o a un pobre señor que iba pasando en ese combate, en ese fuego cruzado, y esa es la noticia, una noticia de que murieron 8 delincuentes, o la noticia que ya por San Miguel, entre Moncagua y Quelepa, 4, otra masacre más, 4 muertos más, en lugar de decir 4 dirigentes locales pandilleros cayeron en combate con la policía. Es decir, que los titulares pueden cambiar si hay voluntad de no hacer un uso electorero del problema de la delincuencia y se le apoya al gobierno en aquellas medidas de país para debilitar la delincuencia. Hay un montón de cosas que ojalá que se implementen y ojalá que estas declaraciones de que no nos interesa lo que ellos digan, si ellos van a dar muestras de buena voluntad, qué bueno, que las den, pues, que se salgan, que dejen de delinquir, pero nosotros vamos a ir combatiendo. Qué bueno, ojalá que eso se mantenga y que sea apoyado por el resto del país. Y ya mencionaba usted un punto importante, porque la realidad de nuestro país, la realidad de El Salvador no es muy diferente a la realidad de otros países centroamericanos, pero estamos viendo esto que está ocurriendo en Honduras, y ya usted lo acotaba muy específicamente, que se les está cortando el flujo, el ingreso económico a los pandilleros. ¿Es replicable en El Salvador? ¿Es posible desde su punto de vista? Fíjate que yo estuve impulsando desde hace años la ley de extinción de dominio. Sí. Desde el gobierno del expresidente Saca impulsamos esa ley, llevamos el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, tuvo dificultades, en aquel momento paradójicamente se opuso la empresa privada, personeros de ANEP no estaban de acuerdo con la ley de extinción de dominio. Bueno, gracias a Dios ahora ya tenemos ley de extinción de dominio. Lamentable que solo tengamos una jueza de extinción de dominio en el país. Mis respetos para la licenciada Aldana, que es la jueza de extinción de dominio. Hay que potenciar esta figura. ¿Por qué extinción de dominio? Porque eso sirve para quitarle el dinero a los delincuentes. O no necesariamente solo los delincuentes, sino aquellas personas que no puedan justificar de dónde provienen sus bienes, entonces se le puede no mandarlo a la cárcel porque no se persigue, sino que los bienes, explíqueme dónde viene esta fortuna que tiene
Y si no, no hay herencia, no hay billete de la lotería, no hay remesas de Estados Unidos, de su familia, no hay un negocio. Entonces, ok, esto pasa al Estado y con eso se fortalece. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un fondo para el financiamiento de la seguridad del país, me estoy refiriendo a un fondo integral. Y esa es una decisión política que la pueden perfectamente hacer. Se incluiría en esto, pensaría yo, o se debería incluir ya apostar a no botar el dinero de los contribuyentes en andar alquilando edificios para que funcione policía, fiscalía, soldados, hasta juzgados. Algunos confunden, por ejemplo, hoy que con este impuesto a la telefonía, algunos confunden, miren, no se está utilizando el dinero para la seguridad. Ciertamente yo he escuchado en eso que también están utilizando dinero para la educación, y eso es prevención del delito. A mí me encantaría, por ejemplo, que hasta de ese dinero le mejoraran las condiciones incluso a la selecta de playa. Por cierto, que mis felicitaciones para los seleccionados, para los guerreros de playa por ser subcampeones en esta cuadrangular. Me estaban contando, no sé si es cierto, que a los pobres jugadores les dan $15 de bonificación por cada partido. O sea, me parece que es mísero. O sea, se habló de los viáticos y que, por cierto, no se les había cancelado. Hasta existía la posibilidad de que no se llevara a cabo el partido. Los jugadores de la selección de playa, por cierto, dijeron, bueno, no vamos a jugar tanto por lo que nos pagan o lo que nos regalan, sino por respeto a la afición, que una afición muy fiel. Fíjate que yo pasé por ahí, por cierto, no lo pude ver en el estadio, pero lo vi en televisión. Mira, era imposible casi pasar allí por el estadio de fútbol de playa de la Costa del Sol. Dicho sea de paso, hay que mejorar la coordinación allí policial para mejorar el tránsito en un próximo evento. Ya vemos que a la ciudadanía le gusta eso. En eso, yo creo que la ciudadanía no se molestaría porque le mejoraran las condiciones a los jugadores de la selecta de playa, porque eso es prevención, porque estamos viendo que más gente va a ver a la selección de playa. Imagínate que algunos presuntos delincuentes anden viendo a los seleccionados de playa. Bueno, son momentos donde no están cometiendo hechos delictivos. Qué bueno, hombre, para el país. Entonces, yo sí creo que el país puede hacer mejores esfuerzos, se puede combatir la delincuencia. La respuesta del gobierno tiene que ser contundente, respetar desde luego los derechos humanos. Los soldados y policías van a indignar, van a caer mal, van a desagradar a la ciudadanía si maltratan, si golpean a un joven correcto, un joven religioso, un joven trabajador que va de su trabajo a su casa, y que viene el policía por celos porque le está enamorando a la novia del policía o a la muchacha que el policía la quiere como novia, y por eso le da la gran penqueada, o Dios no quiera hasta lo mata. Ese policía no va a tener legitimidad. La policía, perdón la comparación, puede ser es un corcel blanco, ¿verdad? Cristalino, con diamante puro, pero si el que lleva la brida de ese corcel blanco no la logra dominar adecuadamente, al igual que la misma Fuerza Armada, puede cometer destrozos, daños y ofensas, y pueden pagar justos por pecadores. A la población honrada hay que protegerla, hay que cuidarla, y hay que ser duro con los delincuentes. Fíjate, hablando de ser duro con los delincuentes, quiero mencionar un comentario que me hacen llegar a través de las redes sociales, y agradezco a las personas que están muy pendientes de la entrevista de esta mañana. Nos dice: exterminio a las pandillas. Y lo menciono porque es un comentario generalizado cada vez que se publican en algunos medios de comunicación. Recientemente hemos sido testigos también de la cantidad de pandilleros que han sido asesinados y que, según las autoridades, es por rencillas. ¿Existe la posibilidad, desde su punto de vista, de que haya grupos de exterminio en el país? Es posible, y por supuesto que no voy a estar de acuerdo en que esa sea la opción o la solución. La solución es que la policía y el ejército, a la hora de un combate, lo eliminen si es en combate, pero si se deja capturar, tienen que respetarle sus derechos, y de eso no hay ninguna duda. O sea, aquí la solución no es que nos rebase
a la policía y al ejército la población armándose y yendo a matar delincuentes, porque también ahí se pueden cometer excesos. No, la solución es exactamente fortalecer la policía y fortalecer el ejército. Pero me acaba de acordar, Astor, con su intervención, una cosa importantísima, y es que antes de todo plan se necesita la depuración de la policía, porque hay un montón de policías que son informantes de las maras o pandillas. La gente va y pone la denuncia y dice la gente, inmediatamente se dan cuenta de los delincuentes, porque ahí mismo tienen las orejas. Ahora, aquí volvemos al tema de los recursos, porque sí también estamos hablando de cuánto gana un policía en este país. Por supuesto, pero es que el problema es que por mucho que gane, siempre es más la oferta que le van a hacer los narcotraficantes o el crimen organizado. En Guatemala tenemos el problema de que un montón de casos han habido de que la gente dice, si los que nos asaltaron fueron los mismos policías, o sea, nos pararon acá y más adelante ellos mismos iban ya de civil y nos asaltaron, o el policía se comunicó con los que estaban más adelante y es la misma policía, y cuando vamos a poner la denuncia, ellos no están recibiendo la denuncia. Esa realidad, los policías, la Fiscalía mismo, el fiscal ha dicho que hay también, de alguna manera, infiltración de la Fiscalía General de la República, los jueces, es que hay una necesidad urgentísima de depurar todo el Ministerio Público y, por supuesto, particularmente, cambiar a la mayoría, si no es que a todos los vigilantes de los centros penales y a los jefes. Se ha demostrado que esos están totalmente comprados por la delincuencia. Entonces, es fundamental que si van a enfrentar de choque contra los delincuentes, que lo hagan seguros de que no les van a poner el dedo, como decimos en buen salvadoreño, los mismos policías, los mismos jueces, los mismos fiscales, y que no tienen información desde adentro para que les avisen que cuando va el operativo se vayan los delincuentes. Eso también es fundamental hacerlo. Y para concluir en esta parte, ya que hablamos del deporte, pues sin duda que el deporte, el arte, cualquier distracción sana es fundamental para los jóvenes, y eso requiere de una gran inversión, y ojalá que la empresa privada y el gobierno y todos colaboráramos para que los jóvenes, en lugar de estar pensando en irse a meter a las maras o pandillas, piensen en meterse en un equipo de fútbol, de básquetbol, defensa personal, etcétera, todo lo que se puede aprender de parte de un joven. Y por supuesto, ojalá que este martes pues gane la selección mayor también, ya que de milagro logró empatar, ojalá que logre ganarle a Honduras. Ojalá que sí. Está difícil, pero no se pierden las esperanzas, ¿verdad? Claro que sí. Son las 7:25 minutos, tenemos que hacer ya la última pausa comercial de la entrevista, nos quedarán unos 5 minutitos para las conclusiones, regresamos enseguida. Continuamos esta mañana conversando con Astor Escalante y Juan Ramón Medrano, ambos analistas políticos, de un tema que nos preocupa a todos como salvadoreños. Quiero agradecer a las personas que han estado muy activas y pendientes a través de las redes sociales. Voy a leer un último comentario porque dice: la depuración debe llegar hasta los niveles ejecutivos. Hay jefes que obstruyen, tienen agenda política, es parte de lo que nos está diciendo. Y bueno, que también dice, solo la ciudadanía, nos opina Marta Benavides, educándose y organizándose, construyendo comunidad, ejerciendo derecho a gobernar, puede ser la solución. Muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, tenemos 3 minutos para las conclusiones del tema. Bueno, un esfuerzo de país, una visión conjunta sobre el problema, mejorar el financiamiento de las instituciones de seguridad en general. La Constitución de la República habla del 6% del presupuesto nacional para lo que es el órgano judicial. ¿Por qué no de una vez por todas, con valentía, con decisión, decir vamos a modificar la Constitución de la República y vamos a dejar por Constitución ya el porcentaje de presupuesto para las instituciones de seguridad, Fiscalía, Policía, Ministerio de Seguridad, Fuerza Armada, etcétera? Creo yo que la ciudadanía, más la acción valiente, contundente, transparente, firme de la Fuerza Armada, de la Policía, de las autoridades de seguridad, del Gabinete de Seguridad, van a sacar adelante al país en esta guerra que la tiene que ganar la gente buena del país. Creo que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes, se requiere mejorar las condiciones de los hombres y mujeres de la seguridad del país
y desde luego se requiere que también las familias pongan su granito de patria. Los padres de familia tienen que cuidar a sus hijos, a sus hijas, aunque se emberrinchen, aunque se enojen, si cree el papá que donde va a ir es un lugar de riesgo, que no lo deje salir, que lo encierre temprano, como hacían antes nuestros progenitores. Medidas para los jóvenes, para la juventud, para que aprovechen su tiempo en cuestiones de bien y que pongamos el esfuerzo todos para mejorar estas condiciones de inseguridad. Y bueno, sé que la ley no lo contempla, pero existiría la posibilidad de este planteamiento de que también se piense en medidas para los padres de familia que se descuidan de tal manera de sus hijos, porque la semana pasada conocimos el caso de 2 niños de 11, 12 años, decían las autoridades, que habían participado en un hecho delictivo, que mataron a una persona. Y yo decía y hacía la reflexión acá, nos acompañaba ese día un pastor de la iglesia evangélica, yo le decía, yo no concibo cómo un padre de familia, una madre de familia, no se puede percatar también dónde están sus hijos, en qué momento puede suceder algo tan grave como esto, sin que nos hagamos responsables también. Lo que pasa es que habría que ver si tienen padres esos niños también. Sí, pero no podemos generalizar, no podemos decir de que todos son huérfanos, porque entonces ¿cuántos huérfanos tendríamos en este país? Esa es otra discusión, el problema del mal estructural del que padecemos, de que hay una gran mayoría marginada y que la brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande acá, porque cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Esa es una justificación, porque hay un montón de niños pobres, trabajadores y niños que han quedado prácticamente huérfanos, solo con el papá o con la abuela, que son trabajadores o están estudiando. O sea, pero efectivamente existe también el problema de la falta de inversión en función social, la falta de sensibilidad social de los empresarios y el gobierno. Yo por último lo que quería decir es una reflexión. En los años 80, cuando conformamos el FMLN, Shafik Handal, que era el líder del Partido Comunista, no estaba integrado al FMLN y no quería integrarse a la lucha armada. Y él dijo, tarde pero a tiempo, aquí vengo, conformemos el FMLN, y bueno, y se desarrolló toda la guerra después. Entonces yo digo que lo mismo le digo a este gobierno. Hubo consenso. Tarde pero a tiempo deberían de comenzar a implementar las medidas, despreocúpense del problema electoral del 2018-2019, preocúpense por el país y la patria se los va a agradecer. Si van a tener o no votos, eso es secundario. Lo importante es que ya no podemos dejar que el país se vaya al barranco. Y es importante que tomen las medidas necesarias, integrales por supuesto, para parar la delincuencia y ojalá que también patrióticamente los empresarios, Arena, la derecha en general, apoyen también este tipo de medidas porque es por el bien del país y no por el bien de uno u otro partido político. Yo sé que el tema electoral es lo que más mueve a los partidos políticos, pero también hay patriotas en los partidos políticos y a eso apelo, a la vena patriótica de los dirigentes para que enfrentemos la delincuencia con la ley en la mano, por supuesto. Claro que sí. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado esta mañana y vamos a compartir algunas de las frases que de hecho ya se han viralizado a través de las redes sociales. Lo compartimos a través de la cuenta @noticierohechos. Las medidas que ha planteado el gobierno son importantes. La pregunta es si son suficientes. Fueron las palabras de Juan Ramón Medrano. La ley debe aplicarse con dureza para proteger a la ciudadanía. Las palabras de Astor Escalante a través de esta entrevista. Le falta al gobierno demostrar en qué se invierten los impuestos, sobre todo en materia de seguridad. También parte de lo que nos compartía uno de los invitados, la respuesta del gobierno debe ser contundente contra las pandillas. Esto es parte de lo que se derivó de la entrevista de esta mañana. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Saludos a los televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos con más de Noticiero Hechos. Carlos y Lorena ya están listos con el reporte del tráfico vehicular.